Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, les aseguro, les va a emocionar y quizás hasta les haga soltar alguna lagrimita, así como le ocurrió a nuestro protagonista. Y es que vamos a hablar de nada más y nada menos que de las famosas lágrimas en plató, específicamente, del invitado sorpresa de Can Yaman que lo hizo llorar. Si han oído bien, nuestro galán turco por excelencia, conocido por su carisma y su fortaleza, se vio visiblemente emocionado hasta las lágrimas. Si son seguidores de Can Yaman o simplemente les interesan las historias humanas y conmovedoras, quédense hasta el final, porque lo que vamos a desvelar hoy es digno de ver. Y antes de empezar, no olviden ese botón de suscripción que ven por ahí, un pequeño gesto que para nosotros significa un mundo y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Active la campanita también para que no se pierdan ni un solo vídeo. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento, su atractivo físico y su personalidad magnética, es un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Lo hemos visto en exitosas telenovelas como Erkenci o Dolunay, donde nos ha robado el aliento con sus interpretaciones. Pero más allá de la pantalla, Can Yaman es una persona con una vida privada que, aunque intenta mantener bajo llave, a veces se ve expuesta, y es en esos momentos cuando podemos vislumbrar al ser humano detrás del personaje. Y hoy vamos a hablar precisamente de uno de esos momentos, uno que quedó grabado en la memoria de quienes presenciaron ese instante, las lágrimas de Can Yaman en un plató de televisión. Imaginen la escena. Un programa de televisión, un set de grabación, la expectativa en el aire. Can Yaman está ahí concediendo una entrevista, quizás hablando de sus proyectos, de su vida, de sus aspiraciones. De repente algo sucede. Algo que no estaba planeado, algo que lo toma por sorpresa y que provoca una reacción inesperada. Estamos hablando de un invitado sorpresa. Y no cualquier invitado, sino uno que tiene un significado especial, un vínculo profundo que ha logrado traspasar la barrera de lo profesional y tocar su fibra más sensible. Los detalles específicos de este evento no siempre se hacen públicos de inmediato, ya que las producciones suelen ser celosas de su contenido. Sin embargo, por lo que se ha podido conocer y por los fragmentos que han trascendido en redes sociales y medios especializados, se trata de una persona que ha marcado un antes y un después en la vida de Can Yaman. Podría ser un familiar muy querido, un amigo de la infancia con el que ha compartido innumerables experiencias, o quizás alguien que lo apoyó en sus inicios, en esos momentos de duda y de lucha por hacerse un nombre en una industria tan competitiva. La sorpresa, sumada al reencuentro y a los recuerdos que undoubtedly evocó esa aparición, fue lo que desató la emoción. Ver a una figura pública, a alguien que proyecta una imagen de fortaleza y seguridad, derramar lágrimas, nos humaniza. Nos recuerda que a pesar de la fama, del éxito y de las cámaras, siguen siendo personas con sentimientos, con vulnerabilidades, con historias de amor, de pérdida, de gratitud. Y en el caso de Can Yaman, estas lágrimas no fueron de tristeza, sino de una profunda y abrumadora emoción. Una emoción que nace de la conexión, del cariño y del reconocimiento. Los invitados sorpresa en televisión son una estrategia muy utilizada para generar momentos impactantes y conectar emocionalmente con la audiencia. A veces son familiares, otras veces amigos, e incluso admiradores que comparten una historia particular con la celebridad. En el caso de Can Yaman, este invitado debió tener un peso emocional muy significativo. Pensemos en las personas que han sido pilares en su vida, aquellos que lo han acompañado en su camino, ya sea en Turquía, antes de la fama mundial, o incluso en Italia, donde también ha desarrollado gran parte de su carrera y donde ha encontrado una segunda casa. Es posible que este invitado sorpresa represente un momento clave en su vida, un recuerdo de su infancia, de su juventud, o quizás alguien que lo ayudó en un momento crucial. La fuerza del vínculo que pueda existir entre Can Yaman y esta persona es lo que ha provocado esta efusiva reacción. Las lágrimas son un lenguaje universal, una manifestación pura de lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando vienen de alguien que admiramos, nos transmiten esa misma emoción y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias conexiones y afectos. La reacción de Can Yaman, al ser un personaje tan seguido, generó un gran revuelo. Las imágenes de su rostro emocionado dieron la vuelta al mundo, y muchos de sus seguidores expresaron su apoyo y comprensión. Es natural que ante una persona que ha estado ausente o a la que se le tiene un cariño especial, el reencuentro sea conmovedor. Y en un entorno tan mediático como un plató de televisión, donde las emociones están a flor de piel, estos momentos se magnifican.
Analicemos un poco qué podría haber desencadenado este tipo de reacción. Podríamos especular que se trataba de alguien que no veía desde hace mucho tiempo, quizás un miembro de su familia que vive lejos, un amigo de la adolescencia que lo vio crecer, o incluso un mentor que creyó en él cuando nadie más lo hacía. La sorpresa en sí misma ya es un detonante emocional. Pero cuando esa sorpresa viene acompañada de un reencuentro con alguien que ha sido fundamental en tu historia, la intensidad de las emociones se dispara. Imaginemos que es un abuelo o una abuela que no ha visto en años, o un tío que lo llevaba a todos lados cuando era niño. La nostalgia, el amor incondicional, la gratitud por los sacrificios que esa persona pudo haber hecho por él, todo eso se mezcla en un cóctel de emociones que inevitablemente desemboca en lágrimas. Las lágrimas en este contexto no son un signo de debilidad, sino de la pureza del amor y de la profundidad de los lazos humanos. También es importante considerar el contexto del programa. A veces, para generar mayor impacto, se crean situaciones que apelan directamente a las emociones de los invitados. Si el programa estaba enfocado en la familia, en los orígenes, o en la gratitud, la aparición de un ser querido habría sido el clímax perfecto para esa temática. Kanyaman, al ser una persona que valora mucho a su familia y sus raíces, es natural que reaccione de esta manera ante un encuentro tan emotivo. Hemos visto en otras ocasiones cómo celebridades reaccionan ante sorpresas similares. A veces son lágrimas de alegría pura, otras veces de nostalgia, y en ocasiones de gratitud. Lo que sí es innegable es que estos momentos nos conectan con la humanidad de estas figuras públicas. Nos hacen ver que detrás de la imagen que proyectan en los medios, hay personas con sentimientos profundos y con un pasado que las ha moldeado. Para Kanyaman, que ha tenido una carrera meteórica y que vive gran parte de su vida lejos de su país natal, quizás este invitado sorpresa representaba un ancla a su hogar, a sus orígenes, a esas personas que lo vieron nacer y crecer. Un recordatorio de quién es y de dónde viene, algo que en medio de la vorágine de la fama, puede ser tremendamente reconfortante. En resumen, las lágrimas de Kanyaman en plató provocadas por un invitado sorpresa, son un testimonio de la fuerza de los lazos humanos y de la capacidad de las emociones para superar cualquier barrera, incluso la de la fama. Nos recuerdan que en el fondo todos buscamos esa conexión, ese reconocimiento, ese amor que nos hace sentir vivos y que nos acompaña en nuestro viaje. Y en el caso de Kanyaman, este momento tan íntimo y personal se compartió, para bien o para mal, con miles de espectadores, regalándonos una imagen imborrable de un hombre conmovido hasta las lágrimas por el amor de alguien especial. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, desentrañando este conmovedor momento en la carrera de Kanyaman. Hemos visto cómo un invitado sorpresa pudo desatar una ola de emociones en nuestro querido actor turco, recordándonos la importancia de los lazos afectivos y la belleza de la vulnerabilidad. Esperamos que esta historia les haya parecido tan intrigante e inspiradora como a nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas demostraciones de emoción en público. ¿Creen que las celebridades deberían mostrar más su lado vulnerable? ¿O prefieren mantener esa faceta en privado? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, queremos leer sus valiosas aportaciones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kanyaman o que disfrutan de historias emotivas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.